¿cómo ha de venir? ¿Cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Se hizo una pregunta en signos de pregunta ahí. De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David. Y la hizo llevar David a casa de Obed-Edom Geteo. ¿Por qué? Tuvo miedo de la presencia de Dios. Y David tuvo miedo por el acto que él había hecho. Entró en él un temor, pero no temor reverente a Dios, sino un temor de miedo a la presencia de Dios. Y es que realmente, hermano, la Biblia dice que a la presencia de Dios tiembla la tierra. La Biblia dice que a la presencia de Dios nosotros somos como gusanos. La Biblia dice que nosotros a la presencia de Dios no podemos soportar la gloria que hay en Él. Porque el Señor es tan santo, hermano, que ninguno jamás ha podido ver el rostro de Él, ni tampoco ha podido ver la gloria que Dios es, hermano. Ninguno de los seres humanos. Si usted ha escuchado gente que dice yo vi a Jesús, es mentira. Porque el apóstol Pablo escribe a Timoteo en el capítulo 2, verso 5, si no me equivoco, dice que jamás nadie de los hombres ha visto a Jesús. Nadie lo ha podido ver. Porque dice la Biblia que el que lo logra mirar cae muerto ante su presencia. ¿Se imagina que Usa tocó un mueble? Literal, un mueble de madera tocó Usa. No lo tocó al Señor, tocó un mueble. Tanto era la gloria que había en ese mueble que era terrible. Imagínese, hermano, tocarlo a Él. Tocarlo a Él. Y sabe, dice la palabra de Dios que cuando hurtaron el arca del pacto, los filisteos dice que trataron de abrirla, el arca del pacto. ¿Y sabe qué pasó? Dice la Biblia que cayeron muertos. Cayeron muertos. Si es que, hermano, si Dios se manifiesta acá es por su misericordia, hermano. Dios es misericordioso y Él se manifiesta acá con nosotros y nos hace sentir su espíritu, pero Él no se manifiesta como Él es, hermano. Es un poquito de lo que Dios nos da de su presencia. Si el Señor se manifestare con todo su poder y resplandor, caeríamos muertos de su presencia. Y algo que hace la diferencia es aquel que tiene el Espíritu Santo de Dios. Si usted ve a Pedro, Pedro solamente dijo: has mentido a Dios. Y dice la Biblia que automáticamente Ananías cayó muerto. ¿Por qué? Porque Pedro estaba lleno del Espíritu Santo de Dios. Y solo vimos, hermanos, que la presencia de Dios en una persona es algo poderoso, hermano. Es algo maravilloso cuando la gloria de Dios, la presencia de Dios llega a una persona. Lo transforma, lo cambia, lo hace otra persona. Encontramos a Obed-Edom Geteo, uno de las tribus de los filisteos. Este no era judío, era un gentil. Pero dice la escritura que David propuso de dejar el arca del pacto en la casa de Obed-Edom Geteo. Y dice la escritura que el arca del pacto estuvo por 3 meses en la casa de Obed-Edom. Y dice la Biblia que durante esos 3 meses Dios hizo muchas cosas, hermano, en la casa de Obed-Edom. Eso nos deja entender que la presencia de Dios en una persona hace cambios maravillosos. Esa persona no puede ser la misma. Dios lo transforma porque su presencia está en él.
Si usted sigue leyendo en el verso 11 dice: y estuvo el arca de Jehová en la casa de Obed-edom geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-edom y toda ¿qué? Y a toda su casa, a toda su familia, a todos sus hermanos, a todos sus parientes. Dios lo bendijo. Y si usted se pone a investigar de Obed-edom, después que Obed-edom estuvo el arca del pacto en su casa fue transformada de una manera sobrenatural, porque lo que Dios hace es sobrenatural. Esto es lo que los cambios que nosotros tenemos no es una manera natural, sino sobrenatural. Y Obed-edom, dice la palabra de Dios, que la presencia de Dios estuvo ahí, en su casa. Y dice la Biblia que Obed-edom era un hombre que después que la presencia de Dios estuvo en su casa, dice la Biblia que hubo tanto agradecimiento. Y la Biblia habla en varios pasajes de Primera de Crónicas, que dice la Biblia que él era un portero de la casa de Dios, estaba sirviendo. Porque lo que había hecho Dios con él era algo tan especial. Y Dios, hermano, a pesar de lo que había hecho con Usa, pero también tenía un propósito con este hombre, con su familia, con sus hijos. Porque después encontramos, hermano, a Obed-edom sirviendo, no solamente como un portero, sino también dice la Biblia que estaba también en el coro que había en esos tiempos. Era un coro, hermano, grandísimo, de mucha gente que estaba ahí sirviendo, en el altar sirviendo. Y no solo eso, también relata la palabra de Dios que él servía, hermano, como un jefe, un oficial de las puertas del templo. Él servía también en esa parte, porque dice la Biblia que tanto fue la bendición de parte de Dios que el Señor lo bendijo tanto a Obed-edom. Si usted ve el verso 12, dice: fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. En el verso 12 usted encuentra que Obed-edom fue bendecido y todo lo que tenía fue bendecido de parte de Dios. Fue bendecido grandemente. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios. Mire, ahí está la forma correcta como David tuvo que actuar. Fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Y cuando los que lo llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, o sea que ahí llevaron el arca del pacto como Dios había dicho que se llevase. David ya tenía la alegría que necesitaba. Y dice la Biblia que lo llevó con alegría a Jerusalén, a la casa de David. Pero dice la Biblia que ya lo llevaron con alegría y lo llevaron ya los hombres cargados. Pero hermanos, la presencia de Dios en nosotros la necesitamos, hermanos. Usted y yo necesitamos la presencia de Dios. Este año que estamos, hermano, ya a punto de entrar, necesitamos la presencia de Dios. Usted no puede enfrentar cualquier cosa sin la presencia de Dios. Usted quiere ver, hermano, prosperidad espiritual, pues pidamos al Señor su presencia, pidamos su espíritu para poder combatir todas las cosas que están estorbando nuestra vida espiritual. Necesitamos la presencia de Dios. El apóstol Pablo podía hablar con palabras, con denuedo, palabras de sinceridad, y podía decir: ¿quién me podrá separar del amor de Cristo? Tribulación, hambre o persecución, ni lo alto ni lo bajo, ni ninguna cosa creada me podrá separar del amor de Cristo Jesús. ¿Sabe por qué? Porque Pablo aprendió a depender de la presencia de Dios. Y por eso Pablo habla esas palabras, hermano, palabras
de verdad, palabras en las cuales, hermano, debemos aprender. ¿Quién nos podrá separar si cuando tenemos la presencia de Dios no hay nada que nos haga separar? Porque usted está conectado con el Creador de los cielos. ¿Usted cree que Pablo no sufrió? Pablo sufrió desprecios. Pablo sufrió apedreadas, lo difamaban y muchas cosas más, le pegaban. Y él era, hermano, causa de oprobio, pero no le importó todas esas cosas. Su mirada estaba en Jesús, su mirada estaba en el Señor, su mirada estaba en Él. Por eso, hermano, debemos de depender de la presencia de Dios. Usted y yo necesitamos la presencia del Señor. Y sabe, hermano, que el apóstol Pablo cuenta la historia que Pablo, él mismo dijo: ¿dónde voy a poner yo la cabeza? Y dice que la historia cuenta que Pablo puso la cabeza sobre un tronco y ahí le volaron la cabeza, aún ya muerto. La cabeza hablaba maravillas de Dios. Cuenta la historia. Así murió Pablo. ¿Sabe por qué? Porque Pablo no descuidó su vida espiritual con el Señor. Él siguió conectado aún hasta el día de su muerte. Porque Pablo estaba dispuesto. Cuando el profeta Agabo llevó un cinturón, él dijo: de quien sea este cinturón, así van a hacer allá con él. Y él dijo: ¿por qué me entristece en el corazón? Si no solamente estoy dispuesto a ser atado, sino también dar mi vida por causa del nombre de Jesús. Es que el Señor estaba impregnado en Pablo. Estaba la presencia de Dios tanto en Pablo que él estaba dispuesto a morir por causa de su nombre. Hermano, por eso una de las cosas que aprendemos de Pablo es que el llamamiento que Dios hace a la vida de Pablo fue algo que lo marcó para su muerte, que lo marcó hasta el día que él dijo: he peleado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardando la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo, y no solo a mí, dijo él, sino también a los que aman su venida. A todos los que amamos la venida de Dios, pidamos al Señor: Señor, yo sin tu presencia, yo no soy nada. Yo soy tierra seca, Señor. Yo no puedo avanzar, yo no puedo enfrentarme a mi enemigo sin la presencia de Dios. Usted no puede pelear sin la presencia de Dios. Usted no se puede enfrentar a cualquier problema sin la presencia de Dios. Necesitamos la presencia. La presencia de Dios vale más que tu familia. Amén. Vale más que tu esposo, vale más que tu esposa, vale más que tus hijos. Y usted dirá: hermano, ¿y usted no quiere su familia? Claro que la quiero, pero sobrepasa más eso. Yo quiero más a mi Señor, porque el Señor dijo: el que no deja padre, madre, hijos, no es digno de mí. Tu esposo te puede fallar, pero el Señor no te va a fallar. Por eso la Biblia dice que debemos amar más al Señor que nuestros hijos, que nuestra esposa. Debemos amarlo a Él. A Él hay que amarlo, a Él hay que anhelarlo. Muchas veces decimos: hermano, no es que mis hijos acá. No, hermano, ame más al Señor. Si usted ama a Dios, el Señor se va a encargar de su familia. El Señor así lo dijo: yo no he traído paz a la tierra, sino he traído, ¿qué dijo el Señor? División. ¿Por qué? Porque muchas veces ponemos más a nuestros hijos que a Dios. Y eso a Dios no le gusta. Pongamos a Jesús en primer lugar. Pongamos al Señor en primer lugar, porque Él es el primero, hermano. Él es el primero. Él debe ser la prioridad de nuestras vidas, hermanos. Vuelvo y repito: tus hijos, tu esposa, el que sea, te puede fallar. Tu padre o tu madre te pueden fallar, pero el Señor dijo que tu padre y tu madre te dejaren, pero yo no te voy a dejar. Con todo esto yo te recogeré, con todo eso yo te voy a levantar, con todo eso yo voy a estar contigo. Es que, hermano, si nosotros le amamos a Él, amémosle con todo nuestro corazón al Señor. Sirvámosle con toda nuestra fuerza.
Por eso la Biblia dice, el mandamiento es: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Hermano, porque este mandamiento es tan principal, hermanos amados. Amarlo a Él, respetarlo a Él, adorarle a Él, hermanos. Usted no puede decir a su esposa: yo te adoro. No, 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 porque solo al único que se adora es a Jesús. Usted no puede decir: yo adoro a mis hijos. No, hermano, no use esa palabra. Solo al Señor se le adora. El mismo Dios lo dijo: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. A veces, hermano, nosotros usamos expresiones como decir: yo adoro esto, yo adoro lo otro, yo adoro. No, hermano, si solo a Dios se le adora. Solo a Él se le adora. Solo a Él hay que anhelarlo, hermano, dentro de nosotros. Que sea Él el centro, hermano, el autor. Si Jesús está en nosotros, usted va a tener mucho para dar, usted va a tener mucho para bendecir a sus hijos, mucho para dar a su familia. Si Jesús está en usted, hermano, es Jesús el que va a impartir el amor. Es Cristo Jesús. Pero si no está Jesús, por eso hay odio, por eso hay rencor, porque lo tienen fuera Jesús. No lo tienen adentro. Lo tienen al lado, pero no lo quieren tener adentro. Si supiera lo lindo que es tener adentro al Maestro de los cielos. Hermano, yo creo que es tiempo de que meditemos que necesitamos su presencia. Si la vida de Obed-Edom fue transformada, yo creo que la vida de nosotros, su presencia puede hacer cambios maravillosos en nosotros, hermanos. Él puede hacer grandes obras, pero muchas veces la persona no está dispuesta a que el Maestro lo guíe, a que el Maestro sea dando las instrucciones. Dios quiere hacer grandes cosas, pero Él quiere un vaso dispuesto. Él quiere un vaso que esté dispuesto a todo lo que pueda venir, hermano. Eso es lo que Dios quiere. ¿Por qué no venimos al altar en esta noche y le pedimos al Señor que Dios nos ayude, hermanos, a poder tener su presencia? Usted no va a poder hacer nada sin la presencia de Dios.